El siguiente mensaje es predicado por Nathan Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larrocaarequipa.com. Juan, el capítulo 8, empezando en el versículo 1. Dice la palabra: Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó, y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta, le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Y al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelves a pecar. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias por este tiempo para alabarte, para glorificarte como una familia, como una iglesia. Y Padre, también te damos gracias por tu palabra que nos da la vida eterna. Entonces, en este momento, esta mañana, Padre, ayúdanos a entender este pasaje, ayúdanos a entender tu palabra, tu sabiduría. Padre, danos oídos para oír y ojos para ver tu palabra, tu Espíritu Santo esta mañana. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar un asiento. Antes de que empecemos a estudiar este pasaje, tenemos que entender la historia de este pasaje. En algunas versiones de la Biblia podrías encontrar una nota antes de este texto. Y esta nota dice algo como esto. Dice los versículos 53 del capítulo 7 hasta el versículo 11 del capítulo 8 no están en los manuscritos más tempranos que tenemos. Y hay que recordar que la Biblia que tenemos en nuestras manos viene de copias de los originales. En total, hay más de 5,800 manuscritos del Nuevo Testamento. Y las copias más tempranas no tienen esta historia aquí en el libro de Juan. Esta es una razón que la mayoría de los expertos no creen que este pasaje era una parte original de este libro. Otra razón es porque el estilo de griego, el idioma original en este pasaje, es diferente que el resto del libro de Juan. También otros escritores en la iglesia temprana no mencionan este pasaje. Y por estas razones, la mayoría de expertos no creen que esta historia originalmente estuvo aquí. Y por lo tanto, podemos tener confianza en nuestras Biblias. La respuesta es sí. Absolutamente debemos confiar en nuestras Biblias. En más de 5,800 manuscritos
del Nuevo Testamento hay pocas diferencias. Y en estas diferencias no hay contradicciones y no hay nada que afecte nuestra doctrina. Puedes confiar en la Biblia que tienes en tus manos. Es la viviente y activa palabra de Dios. Y aunque la mayoría de expertos están de acuerdo que este pasaje no estuvo aquí originalmente, ellos creen que esta historia realmente pasó. Cuando los primeros manuscritos mencionaron este pasaje, estaba en partes diferentes en el Nuevo Testamento. Algunos lo tienen en el libro de Juan y otros lo tienen en el libro de Lucas. Y también es importante que sepas de dónde viene tu Biblia. Como cristianos tenemos que estar preparados de dar una defensa de nuestras creencias a un mundo que se mofa a Dios y niega nuestra fe. Ojalá tuviera más tiempo para explicarles estas cosas, pero no aceptes mi palabra. Te animo a estudiar estas cosas para ti mismo. Entonces, sea que estos 12 versículos son la inspirada palabra de Dios o no, no lo sabemos realmente. Pero en cualquier caso, sabemos por medio del resto de la Biblia que esta historia nos presenta el carácter de Jesucristo. Pienso que por medio de nuestros propios testimonios podemos entender las verdades de esta historia. Si no hay nada más que ves, quiero que veas la compasión de Jesucristo en este pasaje. Es una compasión que ya hemos visto en otros pasajes y continuaremos a ver mientras estudiamos este libro de Juan. Y ahora vamos a saltar en este pasaje. Entonces, ¿qué está ocurriendo en estos versículos? Recuerden que la fiesta de tabernáculos se acabó. Jesús estaba enseñando durante esta fiesta, pero nadie sabía qué pensar. Algunos pensaron que Jesús era un loco y otros pensaron que Jesús era un mentiroso. Y otros creyeron que Jesús era el Mesías. También durante este tiempo, los fariseos y los líderes judíos trataban de encontrar una excusa para detener a Jesús. Pero Jesús, sabiendo la voluntad de su Padre, no fue detenido porque su hora no había llegado. En el versículo 43 del capítulo 7, vemos que la gente estaba dividida por causa de Jesús y los guardias tenían miedo de él. Esa noche, todos volvieron a sus propias casas. Pero Jesús fue al monte de los olivos. La mañana siguiente, Jesús fue al templo. Y mientras se reunían, Jesús empezó a enseñarlos. Pero los líderes judíos no estuvieron terminados. Su odio hacia Jesús crecía y también su deseo de detenerlo y matarlo. Entonces, ese día tuvieron un plan para atraparlo. Ellos llevaron a Jesús una mujer que fue sorprendida en adulterio. Le pusieron en el centro de la gente y hicieron una pregunta a Jesús. Maestro, esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Parece que esta mujer está en juicio. Los líderes judíos son los acusadores y también son el jurado. Es obvio que este no es un justo juicio. Aún más, fingen que quieren que Jesús sea el juez. Jesús, ¿qué debemos hacer con esta mujer?, le preguntaron. Pero realmente, esta mujer no está en juicio, es Jesús. El versículo 6 nos dice que ellos estuvieron tratando de atraparlo. Este falso juicio es nada más que un intento de detener a Jesús. Esta historia no es sobre el juicio de esta mujer. Es una historia sobre el juicio de Jesús.
Jesús está en el estrado. ¿Qué estaban esperando los líderes judíos? Pensaban que Jesús estaba en una trampa. Si Jesús dijera que ella podría ir libre, estaría rompiendo la ley del Antiguo Testamento. Pero a la misma vez, si Jesús dijera que ellos deberían apedrearla, todas sus enseñanzas sobre gracia y misericordia serían en vano. También estaría rompiendo la ley romana. En esos tiempos, los judíos vivieron bajo la autoridad de los romanos. Los judíos no tienen la autoridad ni el permiso para llevar a cabo estos hechos. Al apedrear a esta mujer era una violación de la ley romana. En otras palabras, parece que esta situación fue imposible para Jesús. Sea lo que dice, los líderes piensan que pueden detenerlo. Creen que no pueden perder. Pero ¿cómo les respondió Jesús? Eso es un poco extraño. Jesús se inclinó y empezó a dibujar en la arena. Los fariseos seguían preguntándole. Y por fin Jesús se puso de pie y les respondió. Y les dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús volvió la situación. Una vez más, Jesús dio vuelta a la lógica de este mundo. Uno tras uno, la gente desapareció. Al fin, no hay nadie excepto Jesús y esta mujer. Y luego, Jesús volteó a ella y le preguntó, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y esta mujer, me imagino con lágrimas en los ojos, le dice a Jesús, nadie, Señor. Y Jesús, con un espíritu de compasión y misericordia, le dice, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Hay tantas cosas que están ocurriendo en este pasaje. Tenemos que ponernos en esta multitud para entender lo que nos enseña esta historia. Entonces, quiero que estudiemos esta historia parte por parte y luego vamos a ponerla junta de nuevo. Primero, vemos que este pasaje está saturada con pecado. En el primer lugar, hay el pecado de esta mujer. La acusaron de ser sorprendida en adulterio. Hay pocos pecados tan destructivos como el adulterio. Cuando alguien rompe los votos del matrimonio, los efectos son devastadores. Personalmente, yo puedo testificar la destrucción de la infidelidad del matrimonio. Cuando era un adolescente, mi familia destrozó por el pecado de mi padre y separó mi familia. Causó en mí una época de enojo y resentimiento. Me causó cuestionar mi fe en la bondad del Señor. El adulterio puede dividir a una familia, puede romper a una iglesia y es como cáncer en la sociedad. Sí, aun el pecado más pequeño merece el castigo de un Dios santo, pero los efectos del adulterio causan estragos. Y de hecho, el pecado más común del pueblo de Dios que la Biblia menciona es el adulterio. No es adulterio contra esposos y esposas, sino contra Dios. Cuando el pueblo de Dios vuelven a los ídolos y rebelen contra Dios, están cometiendo adulterio contra Él. Y por lo tanto, cuando Jesús vio a esta mujer, no vio solamente su adulterio contra su esposo, pero también Jesús vio su adulterio contra Dios. Segundo, podemos ver el pecado de los fariseos y los líderes judíos. Sus malas intenciones eran para atrapar a Jesús, para que pudieran detenerlo. Sus acciones eran injustas y sexistas. Ellos llevaron a esta mujer a un falso juicio,
pero no llevaron el hombre involucrado. En Levítico, vemos que ambos, la mujer y el hombre, deben recibir el castigo del adulterio. Algunos expertos dicen que ellos pusieron a esta mujer en esta situación intencionalmente para usarla en esta trampa. Esta mujer fue una herramienta para coger a Jesús. Y ellos no tuvieron compasión por esta mujer, ni tenían respeto por Jesús, ni por Dios. Solamente se preocupan por su propio orgullo y legalismo. Y tercero, vemos el pecado de la multitud. Después de Jesús le dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasó? La gente empezó a irse. Puedo imaginar el sonido de las piedras golpeando la tierra mientras cada persona reflexionó en su propio pecado. La multitud se encoge lentamente. Yo pienso que es interesante que los viejos salieron primero. Quizás es porque tenían más sabiduría. Quizás es porque tenían una vida llena del pecado para recordar. Eran suficientemente sabios para reconocer que no eran inocentes. También ellos reconocieron que ellos habían pecado también. Eran tan culpables como esta mujer. Quizás sus pecados eran diferentes, sin embargo, eran pecadores, mereciendo el juicio de Dios. A medida que cada persona se fue, esta historia se vuelve más oscura. La profundidad del pecado crece y crece. Si tú y yo estuviéramos allí, nuestra reacción habría sido lo mismo. Somos culpables también. Hemos pecado contra Dios y los demás. Nos hemos rebelado y hecho lo que fue justo en nuestros propios ojos. Habríamos dejado nuestras piedras en la tierra también. Podemos dar testimonio de las palabras de Isaías 53, donde dice, todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. O 1 Juan 1. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Quizás en Romanos 3. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Puedes ver que hay tanto pecado en esta historia? ¿Puedes ver que somos culpables también? No somos dignos de dar el juicio de Dios, solo merecemos recibirlo. Cada persona en esta historia lleva su propio pecado y merece el juicio de Dios, excepto uno, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él se queda con esta mujer. La multitud se fue, pero Jesús está con ella. Este es nuestro segundo punto. Esta historia es oscura con pecado, pero también brilla fuertemente con la compasión de Jesucristo. Vemos que Jesús es ambos firme y tierno, sincero y amoroso. Vemos esto en unas maneras. Primero, vemos que Jesús ha dado la verdad en esta situación. Los fariseos han venido para atrapar a Jesús y la multitud ha venido para apedrear a esta mujer. Sus motivos y deseos están saturados con pecado. Eran como animales sedientos de sangre buscando una víctima para devorar. Pero antes que puedan hacerlo, ¿qué hizo Jesús? En medio de esta oscuridad, Jesús brilló la luz. Cuando dice, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es como Jesús prendió la luz en esta situación.
Tú has entrado a un cuarto que tiene un montón de cucarachas y prendiste la luz. ¿Qué pasa? Las cucarachas corren, ¿no? No les gusta la luz. Prefieren la oscuridad. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Jesús prendió la luz. Y Él no dejará que nadie permanezca en la oscuridad de su pecado. Les hace ver sus pecados. Y por esta razón ellos se fueron, uno por uno. Para algunos la luz es demasiada. Se fueron frustrados porque prefieren la oscuridad. Ellos no quieren ver su pecado. Para otros fue un momento de verdad. Quizás fuera la primera vez que reconocieron su pecado. Hay dos respuestas cuando vemos la luz de Cristo. Para los que quieren seguir en su rebelión, huyen de la luz enojados y frustrados. Pero para los que se salvan, ellos ven su pecado y se arrepienten. Y por eso leemos esto en 1 Corintios 1. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En otras palabras, escuchamos el mismo mensaje, pero los resultados son diferentes. Igualmente, Cristo brilla la misma luz en nuestras vidas, pero respondemos diferente. Reteniendo la verdad de alguien no es compasivo. Si alguien está en pecado grave, ignorándolo no es una demostración de amor. Ignorándolo realmente es un gesto de odio e indiferencia. Sí nos duele cuando nuestro pecado se revela, pero no podemos arrepentirnos del pecado que no podemos ver. Cristo brilla la luz en nuestras vidas para que podamos ver ese pecado. Es fácil pensar que el amor y la verdad son contrarios. Es fácil creer que si amamos a alguien, no debemos estar abierto y honesto con ellos. Pero Cristo brilla la luz en nuestras vidas y revela los lugares más oscuros en nuestras almas. Como cristianos, estamos llamados a hacer lo mismo. Nathaniel y yo hemos tenido muchas conversaciones cuando hemos tenido que ser muy sinceros sobre el pecado. Hemos tenido que hacer preguntas duras y decir cosas difíciles. También hemos tenido que decir cosas difíciles uno al otro. Pero este no es solamente el trabajo de los pastores. Como cristianos tenemos una responsabilidad de hablar la verdad en las vidas de otros. En nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestros trabajos y en nuestras iglesias. Tenemos que hablar la verdad. El Señor usa el Espíritu Santo para revelar nuestro pecado y muchas veces trabaja por medio de nuestros hermanos en Cristo. Muchas personas usan este pasaje para decir que cristianos deben callarse y no juzgar a nadie. Dicen que todos somos pecadores, entonces no tenemos el derecho de decir nada sobre el pecado de nadie. Simplemente, esto está sacando este pasaje fuera del contexto. La cosa importante son nuestros motivos. Por ejemplo, en este pasaje, los líderes judíos simplemente quisieron juzgar a esta mujer con el propósito de condenación. Ellos quisieron apedrearla solamente para un castigo. Ella habría muerto y habría sido el fin de la historia. El juicio de un cristiano no es para condenación, es para restauración. Hablamos sinceramente en las vidas de nuestros hermanos y hermanas para restablecerlos. En momentos de tentación y oscuridad, hablamos sinceramente en las vidas de nuestros hermanos, no para que podamos ver una vida terminada, sino para que podamos ver una vida cambiada.
Si tu motivo de hablar la verdad es para dañar a alguien o castigarlo, debes mantener tu boca cerrada. Si tu motivo es para caminar con alguien en el proceso de restauración, este es un puro motivo. La razón que Jesús dio la autoridad a la iglesia para disciplinar es para restablecer a la gente y traerlos de vuelta en la fe. No es un castigo cruel. Lo que distingue a los cristianos del resto del mundo es que debemos hablar la verdad con amor, gracia y misericordia. La verdad sin amor es cruel y el amor sin la verdad es deshonesto. Jesús hace los dos. Habla la verdad y ofrece misericordia. Mira lo que dice Jesús. La pregunta, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y la mujer le responde, nadie, Señor. Después Jesús le dice con gracia y compasión, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Aquí Jesús es muy claro. Lo que esta mujer hizo, su adulterio, es pecado, es cierto. Pero Jesús la perdonó y le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Cuando preparo para un sermón, algo que hago es mirar a los sermones de otros pastores. Y algunos pastores tienen nombres para sus sermones. Y un título que yo seguía viendo era Una segunda oportunidad. Estos sermones dicen que Jesús le dio otra oportunidad. Yo entiendo lo que están tratando de decir, pero es un poco peligroso. El perdón de Jesús no nos da una segunda oportunidad. Esto no es el Evangelio. No necesitamos una segunda oportunidad, necesitamos un Salvador. No importa si es la segunda oportunidad o la milésima oportunidad, cada vez vamos a pecar y cada vez vamos a fallar. Necesitamos un Salvador que nos salva de nuestro pecado. Eso es quien es Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es el único que puede perdonarnos porque ha pagado nuestro castigo en la cruz. Amigos, este es el Dios que tenemos. Él está lleno de gracia y compasión, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esta historia es un ejemplo de su compasión para su pueblo. Pero hay algo que no podemos pasar por alto esta mañana. Hay que reconocer el juicio que vendrá. Cuando Jesús estuvo con esta mujer en la multitud, tuvo compasión para ella. Dice que no la condena. Pero esto es posible por solo una razón. Jesús puede decirle esto porque Él sabía que iba a comprar su libertad. Sabía que su camino lleva a la cruz. Y en la cruz Jesús soportó el castigo por nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Sabía que iba a recibir el castigo que tú y yo merecemos. Lo que le dijo Jesús a esta mujer es más que palabras. No es como cuando decimos lo siento a alguien. Sus palabras están basadas en acciones. La mejor acción que jamás ha pasado, su muerte en la cruz. Para los que pongan su fe en Cristo, su deuda será pagada y su salvación asegurada. Cuando estamos enfrente del trono de Dios, en ese día de juicio, podemos decir que nuestro pecado fue clavado en la cruz con Jesucristo. Todos nosotros vamos a enfrentarnos el día de juicio, sea cuando moramos o cuando vuelva Jesús. Pero en ese día tendremos que dar cuenta. Habrá dos opciones.
¿O puedes confesar el nombre de Jesucristo, quien ha pagado por tu pecado? ¿O tendrás que pagar por tu propio pecado? Amigos, escuchan las buenas nuevas. Pon tu fe en Cristo, te está llamando. Ofrece gracia y perdón. En Cristo no estás condenado. No hay un pecado demasiado grande que la sangre de Jesucristo no puede cubrirlo. También no hay un pecado demasiado profundo que la gracia de Dios no puede alcanzarlo. Él está lleno de compasión. Vuelve a Jesucristo antes ese día de juicio, antes de que sea demasiado tarde. Como hemos visto en esta historia, Jesús entra a la multitud con nosotros. Está a nuestro lado cuando el mal está alrededor de nosotros. Está a nuestro lado cuando los acusadores nos rodean. En medio de este miedo y dolor, nos dice las buenas nuevas. No te condeno. Vete y no peques más. Tan bonitas son estas palabras de la boca de Jesucristo. Corre a Cristo. Estas palabras se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Oremos. Este mensaje fue predicado por Nathan Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítanos en la página web larocaarequipa.com.